Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos los dramas, los romances y los giros inesperados que nos ofrecen las producciones de Turquía. Hoy, tenemos un chisme jugoso, un bombazo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, sí, amigos, ha llegado a su fin. Pero antes de sumergirnos en los detalles de esta ruptura, y la decisión impactante que parece haber sido la gota que colmó el vaso, quiero pedirles un favor rápido. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les encanta estar al día con los últimos chismes de sus actores turcos favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, prepárense porque vamos a desgranar este salseo al máximo. Todos recordamos la química innegable que Kerem y Hande irradiaban en la pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam. Esa conexión traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Sus fans, cariñosamente apodados Anker, estaban absolutamente enamorados de su romance, siguiendo cada uno de sus movimientos, cada foto en redes sociales, cada declaración de amor. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, pueden desmoronarse. Los rumores de crisis empezaron a circular hace ya algún tiempo. Se hablaba de agendas apretadas, de diferentes prioridades, de la presión mediática constante. Pero los fans de Anker se negaban a creerlo. Muchos pensaban que eran solo habladurías, invenciones de la prensa rosa. Pero lamentablemente parece que esta vez los rumores eran ciertos. La noticia de la ruptura ha sido confirmada por varias fuentes cercanas a la pareja, y aunque ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial, su silencio ensordecedor lo dice todo. Un silencio que en el mundo del espectáculo a menudo vale más que 1000 palabras. Nos hace recordar aquellas épocas doradas de Hollywood, donde los estudios controlaban la información y las estrellas mantenían un hermetismo casi religioso sobre sus vidas privadas. Aunque los tiempos han cambiado, el silencio estratégico sigue siendo una herramienta poderosa para manejar la narrativa y proteger la imagen pública. Ahora bien, ¿cuál es esa decisión impactante de la que hablamos en el título? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Según se rumorea, la decisión que desencadenó la ruptura definitiva fue la elección profesional de Hande Erçel. Aparentemente Hande ha aceptado un papel protagónico en una nueva serie que requiere una dedicación casi exclusiva y una cantidad considerable de tiempo fuera de Turquía. Esta decisión, al parecer, no fue del agrado de Kerem. Algunos dicen que quería que Hande priorizara su relación y aceptara proyectos más cercanos a casa. Otros aseguran que Kerem se sintió excluido del proceso de toma de decisiones y que esto generó tensiones irreparables. Esta decisión impactante no solo pone de manifiesto la individualidad y las ambiciones profesionales de Hande, sino que también revela las dinámicas internas de la relación, la lucha por el poder y la definición de prioridades que al parecer no lograron conciliar. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Kerem y Hande ha llegado a su fin. Y aunque es una noticia triste para los fans de Anker, también es importante recordar que son personas individuales con sus propias vidas y sus propias aspiraciones. Es fácil idealizar las relaciones de las celebridades, especialmente cuando se originan en un entorno tan romántico como el set de una telenovela. Pero detrás de la fachada glamorosa, existen las mismas complejidades y desafíos que enfrentan las parejas comunes y corrientes. La presión de la fama, las agendas incompatibles y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden ser factores determinantes en el éxito o el fracaso de una relación. Ahora, para entender mejor la magnitud de esta pérdida para los fans y el impacto que tuvo su relación, vamos a hablar un poco sobre la serie que los unió, Sen Kalkam. Esta serie, perteneciente al género de comedia romántica, fue un verdadero fenómeno a nivel mundial. La historia gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto frío y calculador. Sus caminos se cruzan cuando Eda pierde su beca y Serkan le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses. Es un cliché narrativo que ha demostrado ser irresistible para el público, 2 personas opuestas que se ven obligadas a convivir y, contra todo pronóstico, terminan enamorándose. La fórmula, aunque predecible, funciona gracias a la química entre los protagonistas, los diálogos ingeniosos y las situaciones cómicas que se desarrollan a lo largo de la trama. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial,
pronto se convierte en algo mucho más profundo. Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias, se enamoran perdidamente. La serie está llena de momentos divertidos, románticos y emocionantes, que cautivaron al público desde el primer episodio. El Enemies to Lovers es un tropo que explora la idea de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso entre aquellos que inicialmente se detestan. La tensión sexual y el humor que se derivan de esta dinámica son elementos clave para mantener el interés del espectador. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue fundamental para el éxito de la serie. Su interpretación de Eda y Serkan fue tan convincente que muchos fans empezaron a creer que su amor era real fuera de la pantalla. Y efectivamente poco después confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Su romance en la vida real añadió una capa extra de emoción y autenticidad a la serie, convirtiéndola en un fenómeno aún mayor. Los fans se sentían parte de la historia, como si estuvieran presenciando un cuento de hadas moderno que se desarrollaba ante sus ojos. Pero Senkalkam no es la única serie turca que ha generado romances fuera de la pantalla. Otro ejemplo que podemos mencionar es la relación entre Burak Özçivit y Fariye Evcen, quienes se conocieron durante el rodaje de la serie Al-Ku. Al-Ku es una serie dramática de época que cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que se enamora de su primo Kamran. La serie está ambientada en la Turquía de principios del siglo XX y retrata los desafíos y las dificultades que enfrentaban las mujeres en esa época. A diferencia de las comedias románticas contemporáneas, las series de época ofrecen una ventana a un pasado idealizado, donde las costumbres y los valores tradicionales aún predominan. El romance en este contexto se convierte en una fuerza transgresora que desafía las normas sociales y las expectativas familiares. Burak y Fariye interpretaron a Kamran y Feride respectivamente y su química en la pantalla era innegable. Al igual que Hande y Kerem, su relación traspasó la pantalla y se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. A diferencia de Anker, Burak y Fariye sí lograron consolidar su amor, casándose y formando una hermosa familia. Su historia de amor es un ejemplo de cómo un romance que nace en el set puede florecer y convertirse en un compromiso duradero. Su matrimonio es un símbolo de esperanza para aquellos que creen en el poder del amor verdadero. Otro caso interesante es el de Kadir Doğulu y Neslihan Atagül, quienes se conocieron durante el rodaje de la serie Fatih Arbilé. Fatih Arbilé es una serie dramática que explora las diferencias entre la vida tradicional y la vida moderna en Estambul. La historia gira en torno a Neriman, una joven que vive en un barrio tradicional y se enamora de Sinasi, un músico de su barrio. Sin embargo, Neriman también se siente atraída por Macit, un hombre rico y moderno que vive en un barrio occidentalizado. El conflicto entre la tradición y la modernidad es un tema recurrente en las series turcas, que reflejan las tensiones culturales y sociales que existen en la sociedad turca contemporánea. El triángulo amoroso en este contexto se convierte en una metáfora de las diferentes opciones y caminos que se abren ante los jóvenes turcos. Kadir y Neslihan interpretaron a Macit y Neriman, respectivamente, y su relación en la pantalla era intensa y apasionada. Al igual que Burak y Fariye, Kadir y Neslihan también se casaron y siguen juntos hasta el día de hoy. Su relación es un testimonio de la fuerza del amor y la compatibilidad, a pesar de las diferencias culturales y sociales. Su historia es una inspiración para aquellos que buscan un amor que trascienda las barreras y los prejuicios. Estos ejemplos nos demuestran que las series turcas no solo son un éxito por sus tramas emocionantes y sus personajes carismáticos, sino también por la pasión y la química que se generan entre los actores. A veces esa pasión se queda en la pantalla, pero otras veces traspasa los límites y se convierte en un amor real. La autenticidad y la vulnerabilidad que los actores proyectan en sus interpretaciones son factores clave para conectar con el público y crear una experiencia emocionalmente resonante. Cuando los actores se enamoran en la vida real, esa conexión se intensifica y se transmite a través de la pantalla, creando un vínculo aún más fuerte con los espectadores. Volviendo al tema principal de nuestro vídeo, la ruptura entre Kerem y Hande, es importante destacar que, a pesar de la tristeza que pueda generar esta noticia, ambos actores tienen carreras prometedoras por delante. La vida sigue y, aunque el final de una relación siempre es doloroso, también puede ser una oportunidad para crecer y reinventarse. Tanto Kerem como Hande son jóvenes, talentosos y ambiciosos, y tienen todo el potencial para alcanzar nuevas alturas en sus carreras. Kerem Bürsin ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Después del éxito de Senkalkam,
ha participado en varios proyectos, incluyendo películas y series internacionales. Su ambición y su deseo de explorar nuevos horizontes lo han convertido en uno de los actores turcos más solicitados en el mercado internacional. Hande Erçel, por su parte, también se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Además de su talento actoral, Hande es una figura influyente en las redes sociales, con millones de seguidores en todo el mundo. Su decisión de tomar un papel en una serie que la llevará fuera de Turquía demuestra su ambición y su deseo de seguir creciendo como actriz. Su influencia en las redes sociales la convierte en una embajadora de la cultura turca y una inspiración para millones de jóvenes en todo el mundo. Aunque la ruptura entre Kerem y Hande marca el final de una era para los fans de Anker, también representa el comienzo de nuevos capítulos en sus vidas y en sus carreras. Les deseamos lo mejor a ambos en sus futuros proyectos y esperamos seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sus propias vidas, sueños y aspiraciones. Su felicidad y bienestar deben ser una prioridad, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles que puedan decepcionar a sus fans. En conclusión, hemos visto cómo la relación entre Kerem y Hande, nacida en el set de Senkal Kapm, ha llegado a su fin. Hemos explorado los rumores sobre la decisión impactante que desencadenó la ruptura y hemos recordado otros romances que surgieron en el mundo de las series turcas. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Queremos saber su opinión. ¿Qué les pareció la noticia de la ruptura? ¿Eran fans de Anker? ¿Cuál es su serie turca favorita? Dejen sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Gracias por vernos y hasta la próxima.